El hospital infantil se alzaba, silencioso y solemne, en el corazón de la ciudad. Las luces que parpadeaban en sus ventanas proyectaban sombras suaves sobre el pavimento mojado, recordando que, en su interior, cada noche se libraba una batalla silenciosa entre la esperanza y el dolor. Los pasillos, a pesar del brillo de las lámparas fluorescentes, no lograban disipar del todo la sensación de tristeza que se cernía como una niebla invisible. Era una noche tranquila. Las enfermeras caminaban por los corredores con pasos ligeros, susurrando entre ellas para no perturbar el descanso de los pequeños pacientes. En la sala común, donde los niños más enfermos pasaban sus días, el único sonido era el suave pitido de los monitores, marcando el compás frágil de las vidas que pendían de un hilo. Fue en ese momento, cuando la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, que sucedió algo que nadie esperaba. Una pequeña figura blanca se posó en el alféizar de una ventana en el tercer piso, justo frente a la cama de Sofía. Una niña de 9 años que había pasado los últimos meses luchando contra una enfermedad que parecía insuperable. La niña, pálida y frágil, apenas tenía fuerzas para mantenerse despierta, pero algo en el murmullo de las plumas y el suave aleteo la despertó. Allí, al otro lado del cristal, una paloma blanca la miraba con ojos oscuros y brillantes, como si fuera capaz de comprender el sufrimiento que la rodeaba. Sofía parpadeó, creyendo que era un sueño, pero la paloma seguía allí, inmóvil y serena, iluminada por el resplandor tenue de la luna que se filtraba por la ventana. Sin hacer un solo ruido, el ave inclinó su pequeña cabeza y, con una delicadeza casi imposible, dejó caer una ramita cubierta de diminutos pétalos rosados sobre el borde de la ventana. Luego, con un aleteo suave y decidido, desapareció en la noche como si nunca hubiera estado allí. Las enfermeras no se dieron cuenta de la visita, pero para Sofía, aquel instante fue un destello de magia en medio de su interminable oscuridad. Al día siguiente, cuando una enfermera encontró los pétalos marchitos en la cama de la niña, se limitó a sacudir la cabeza, pensando que tal vez un visitante había traído alguna flor. Pero lo que nadie imaginaba era que este no sería un incidente aislado. Porque en los días siguientes, la paloma regresaría, cada vez con un pequeño obsequio diferente, una hoja de forma curiosa, un fragmento de tela o un pétalo perfumado. Siempre lo dejaba en la cama de un niño, como si supiera exactamente quién necesitaba más un toque de esperanza. Así comenzó la leyenda de la paloma del hospital, el misterioso visitante que aparecía en la noche, dejando rastros de consuelo en un lugar donde la esperanza a menudo parecía una llama a punto de extinguirse. Nadie lo sabía aún, pero la llegada de la paloma cambiaría el curso de muchas vidas, trayendo consigo una luz que, aunque pequeña, comenzaría a brillar más fuerte que nunca en el corazón de aquellos que más la necesitaban. Al principio, las visitas de la paloma pasaron desapercibidas. Después de todo, en un hospital donde el tiempo se medía en latidos y respiraciones difíciles, las pequeñas anomalías no llamaban la atención. Pero a medida que los días se transformaban en semanas, algunos miembros del personal comenzaron a notar algo extraño. Todas las mañanas, en las camas de los niños más enfermos, aparecían pequeños objetos. No eran juguetes ni flores vistosas, sino cosas sencillas y curiosas, un pétalo de rosa caído, una hoja de formas delicadas, una ramita trenzada como si hubiera sido tejida por manos diminutas. Los niños, con la alegría ingenua de quienes no necesitan razones para creer en la magia, despertaban con sonrisas en los rostros al descubrir los obsequios. Para ellos, aquellas pequeñas ofrendas eran como tesoros secretos, mensajes de un visitante misterioso que parecía conocer sus corazones mejor que nadie. Las enfermeras, sin embargo, se mostraban escépticas. Quizás sea un juego de los niños, sugirió una, mientras recogía un puñado de pétalos marchitos de la cama de un niño llamado Tomás, quien llevaba meses luchando contra una enfermedad degenerativa. Pero cuando Tomás, antes apático y sombrío, comenzó a mostrar signos de mejoría, la curiosidad de las enfermeras se encendió. Una noche, mientras el hospital dormía bajo el suave murmullo de los monitores y el susurro de las cortinas, la paloma volvió a aparecer. Esta vez, se posó en el alféizar de la ventana de la habitación de Ana, una niña con leucemia que había perdido la esperanza de volver a caminar. El ave llevaba en su pico una pequeña rama cubierta de brotes verdes, como una promesa de primavera en medio del invierno.
Ana, al verla, se quedó en silencio, los ojos grandes y llenos de asombro. Extendió su mano débil hacia la ventana, como si quisiera tocar al ave, pero la paloma simplemente dejó caer su ofrenda y desapareció en la noche. Las visitas se volvieron más frecuentes, y los regalos cada vez más variados. Los niños comenzaron a anticipar la llegada de la paloma con emoción, quedándose despiertos hasta tarde en la esperanza de verla. La paloma mágica la llamaban, convencidos de que cada obsequio traía consigo un poco de salud y alegría. Los médicos y enfermeras, por su parte, se dividieron entre la fascinación y la preocupación. ¿Cómo era posible que un simple animal pudiera acceder a las habitaciones del hospital tan fácilmente? Y más inquietante aún, ¿por qué parecía dirigirse siempre hacia los niños que más lo necesitaban, aquellos cuyos pronósticos eran más desalentadores? Un día, el doctor Fernández, uno de los pediatras más experimentados, decidió observar el fenómeno por sí mismo. Intrigado por los relatos de las enfermeras y el evidente cambio en el ánimo de los pequeños pacientes, decidió montar guardia en el ala pediátrica una noche. No esperaba ver nada fuera de lo común, pero lo que presenció lo dejó sin palabras. Pasada la medianoche, mientras revisaba los historiales clínicos en su tablet, un aleteo suave rompió el silencio de la habitación. Al levantar la vista, vio a la paloma blanca posarse en la ventana, esta vez llevando en su pico un diminuto fragmento de tela colorida. Como si fuera un ritual sagrado, el ave dejó el trozo de tela en la cama de un niño que acababa de ser admitido en estado crítico. El doctor Fernández, atónito, observó cómo la paloma se detenía un momento, mirando al niño con esos ojos negros y brillantes antes de desaparecer en la oscuridad. Fue entonces cuando comprendió que esto no era una simple coincidencia. Había algo más profundo y misterioso en las acciones de la paloma, algo que desafiaba la lógica médica a la que se aferraba con tanta convicción. Los regalos, aunque pequeños y simples, parecían tener un poder que él no podía explicar, el poder de encender una chispa de esperanza en los corazones más abatidos. La noticia de la paloma y sus regalos comenzó a extenderse entre los pasillos del hospital. Los niños la esperaban con ansias, y sus padres, algunos de los cuales no habían sonreído en semanas, empezaron a sentir un atisbo de fe. El personal médico, antes escéptico, comenzó a plantearse preguntas que no podían responder con ciencia. ¿Qué buscaba la paloma? ¿Cómo era capaz de saber qué habitación necesitaba más consuelo esa noche? Y lo más importante, ¿quién era el niño que, cada vez que la paloma dejaba un regalo, parecía mejorar contra todo pronóstico? Mientras el misterio crecía, también lo hacía el sentido de comunidad en el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, el frío y estéril edificio se llenaba de algo más que dolor. Había esperanza, y todo gracias a una simple paloma que, con sus humildes regalos, transformaba la vida de quienes estaban atrapados en la batalla entre la vida y la muerte. Con el paso de los días, la llegada de la paloma blanca se convirtió en el evento más esperado por los pequeños pacientes del hospital. Para ellos, aquel misterioso visitante era mucho más que un simple ave, era un símbolo de esperanza, un mensajero silencioso que parecía conocer sus corazones y sus anhelos más profundos. La rutina en el hospital había cambiado. Ya no se trataba solo de medicinas, exámenes y terapias, ahora, cada noche, los niños se acurrucaban bajo sus sábanas, con la ilusión de recibir un nuevo regalo de su amiga alada. La paloma parecía tener un don especial para escoger a quién visitar. Una noche, cuando los pasillos estaban en penumbra y el silencio envolvía el edificio, el ave se posó en la ventana de Lucas, un niño de 7 años que había perdido la movilidad de sus piernas tras un accidente automovilístico. Lucas, que había estado sumido en la tristeza y la rabia, despertó al oír el suave aleteo. Al girar la cabeza hacia la ventana, vio a la paloma observándolo con ojos brillantes e inquisitivos. En su pico, el ave llevaba una pequeña flor de campo, una flor simple pero llena de color, como si hubiera sido arrancada de un prado lleno de vida. Con un aleteo delicado, la paloma dejó caer la flor sobre la cama de Lucas antes de desaparecer en la oscuridad. A la mañana siguiente, cuando las enfermeras encontraron la flor sobre su almohada, se sorprendieron al ver a Lucas sonriendo por primera vez desde su ingreso. «Ella me trajo un regalo», dijo el niño, sosteniendo la flor con manos temblorosas.
me dijo que pronto podré volver a caminar. Aunque las enfermeras intentaban racionalizar lo que escuchaban, no podían ignorar el cambio que veían en los niños. Cada vez que la paloma los visitaba, los pequeños pacientes mostraban una mejoría inesperada, más apetito, menos dolor, incluso una risa ocasional que hacía eco en los pasillos, algo que hacía mucho tiempo no se escuchaba. Ana, una niña de 8 años que llevaba meses batallando contra la leucemia, solía pasar los días mirando por la ventana, esperando la llegada de su amiga emplumada. A veces, la paloma se posaba en el alféizar, y aunque nunca entraba, se quedaba allí, mirándola con sus ojos oscuros e insondables. Ana, débil y pálida, solía susurrarle secretos al otro lado del cristal, como si la paloma fuera su única confidente. Me dijo que no tenga miedo, le confesó un día a su madre, quien no pudo evitar llorar al ver un atisbo de esperanza en los ojos de su hija. Pero no solo los niños se beneficiaban de la presencia del ave. Incluso el personal médico y las enfermeras, que al principio se habían mostrado escépticos, comenzaron a notar que sus pacientes estaban más tranquilos, más receptivos al tratamiento. La simple aparición de la paloma en las ventanas, el suave aleteo que anunciaba su llegada, parecía llenar las habitaciones de una energía que ningún medicamento podía proporcionar. En la sala común, los niños comenzaron a compartir historias sobre sus encuentros con la paloma, como si fueran parte de un club secreto. A mí me trajo una hoja dorada, decía Sofía, mostrándosela a sus amigos con orgullo. Es para darme suerte. Tomás, que había estado luchando contra una enfermedad degenerativa, compartió cómo la paloma había dejado un pedazo de tela suave en su cama. Me dijo que es para que mis sueños sean más felices, susurró, con una sonrisa que hacía mucho no se le veía. Pronto, los doctores comenzaron a notar que algo inexplicable estaba sucediendo. Los pacientes que recibían las visitas de la paloma mostraban signos de mejoría más allá de lo que la ciencia podía explicar. Los niños se volvían más optimistas, sus cuerpos respondían mejor a los tratamientos, y sus ánimos, que antes estaban enterrados bajo capas de dolor, comenzaban a resurgir como brotes en primavera. La noticia de la paloma se extendió por todo el hospital, llegando incluso a los oídos de los padres que, con el corazón roto, veían a sus hijos pelear por cada aliento. Si la paloma visita a mi hija, quizá eso signifique que todo estará bien, murmuraba una madre mientras acariciaba la cabeza de su pequeña, que dormía entre cables y monitores. La paloma, ajena a la conmoción que causaba, seguía cumpliendo con su misión, visitando cada noche a aquellos que más lo necesitaban. Parecía saber, con un instinto que desafiaba toda explicación, que niño estaba al borde de rendirse y que regalo podría traerles consuelo. Nunca fallaba, siempre aparecía justo a tiempo, en el momento en que la desesperanza parecía estar ganando la batalla. Pero a pesar de las sonrisas y los suspiros de alivio que dejaba a su paso, la paloma seguía siendo un misterio. ¿Por qué había comenzado a hacer estas visitas? ¿Qué la motivaba a llevar esos pequeños tesoros a los niños que más sufrían? Mientras el hospital intentaba descifrar el enigma, una cosa era segura, aquella ave, con sus regalos sencillos y su presencia silenciosa, estaba logrando lo que ni los médicos más expertos habían conseguido: devolver la esperanza a los corazones de los más vulnerables. Y en el proceso, llenaba los pasillos fríos y grises del hospital con una luz que nadie había visto antes, una luz que no venía de ninguna lámpara ni máquina, sino del brillo de los ojos de los niños que, por primera vez en mucho tiempo, creían en los milagros. A medida que la presencia de la paloma continuaba trayendo alegría y esperanza a los niños, el personal médico comenzó a notar que sus pacientes no solo estaban más felices, sino que también mostraban signos físicos de mejoría. En un lugar donde cada centímetro de progreso era ganado a pulso, estos cambios no pasaron desapercibidos. Los médicos, que hasta entonces habían observado la situación con escepticismo, comenzaron a preguntarse si realmente había algo más detrás de las visitas de la misteriosa ave. El doctor Fernández, un pediatra con más de 2 décadas de experiencia, fue el primero en tomar la iniciativa. No puede ser solo una coincidencia, le dijo a la jefa de enfermeras durante una reunión matutina. Estos niños, que estaban sumidos en la desesperación, ahora muestran una mejoría que no se explica con nuestros tratamientos habituales. Las enfermeras asintieron,
compartiendo historias de los pacientes que habían visto. Los niños que habían perdido el apetito ahora pedían comida. Aquellos que se negaban a levantarse ahora caminaban por el pasillo con una energía renovada. Decidido a entender qué estaba sucediendo, el doctor Fernández propuso un experimento simple pero meticuloso: monitorear a los niños que recibían visitas de la Paloma. Así fue como un pequeño grupo de médicos y enfermeras comenzó a turnarse para vigilar la sala pediátrica durante las noches. Instalaron cámaras discretas en las habitaciones, buscando capturar las visitas del ave y cualquier efecto que pudieran tener en los pacientes. Las primeras noches, las cámaras grabaron solo el ir y venir del personal nocturno y el sueño agitado de los pequeños pacientes. Pero, finalmente, en la tercera noche, cuando el hospital estaba sumido en la penumbra y los pasillos estaban en silencio, algo extraordinario sucedió. Las cámaras captaron a la Paloma entrando por una ventana entreabierta, planeando suavemente hacia la cama de un niño llamado Samuel, que llevaba meses en estado crítico. Samuel había estado luchando contra una infección que no respondía a los antibióticos. Su madre pasaba cada noche en vigilia, observando impotente cómo su hijo se consumía lentamente. Pero esa noche, la Paloma se posó junto a la almohada del niño, dejando caer una hoja verde con delicados bordes plateados, como si la hubiera escogido especialmente para él. En cuestión de horas, los monitores que seguían los signos vitales de Samuel comenzaron a mostrar mejoras leves pero significativas. Al día siguiente, el equipo médico revisó la grabación con incredulidad. ¿Cómo podía una simple hoja traída por un ave tener tal efecto en la salud del niño? Las preguntas se amontonaban, pero las respuestas parecían eludir incluso a los médicos más experimentados. Algunos comenzaron a teorizar sobre la posibilidad de que la Paloma pudiera tener un impacto psicológico positivo en los pacientes. Quizás se trata de un efecto placebo, sugirió un joven residente. Los niños creen que la Paloma les trae suerte, y eso eleva sus ánimos. El doctor Fernández, sin embargo, no estaba satisfecho con explicaciones simplistas. Decidió entrevistar a los pacientes y a sus familias, tratando de comprender qué experimentaban durante las visitas de la Paloma. Cuando ella viene, siento que me sana, le dijo Ana, con su voz apenas un susurro. Es como si trajera un poquito de luz conmigo, algo que hace que mi dolor se vaya por un rato. Otros niños contaban que la Paloma les susurraba cosas que solo ellos podían entender, promesas de recuperación y mensajes de aliento. Las grabaciones continuaron durante una semana, y cada noche la Paloma repetía el mismo ritual: entraba silenciosamente, dejaba un pequeño regalo junto al paciente más necesitado y se marchaba antes del amanecer. A medida que más registros se acumulaban, los médicos comenzaron a notar un patrón: los niños que recibían la visita mostraban mejoría tangible en sus signos vitales al día siguiente. Pero, aun con toda la evidencia que estaban recopilando, el fenómeno desafiaba cualquier explicación racional. El hospital se convirtió en un hervidero de teorías. Algunos médicos especulaban que la Paloma podía estar llevando consigo partículas de alguna planta medicinal que aliviaba los síntomas. Mientras que otros sugerían que el simple hecho de recibir un obsequio inesperado en un momento de desesperación podía desencadenar una respuesta positiva en el sistema inmunológico de los niños. A pesar de sus mejores esfuerzos, el equipo médico no lograba descifrar el misterio. ¿Era posible que un simple animal tuviera el poder de transformar el estado de ánimo y la salud de sus pacientes? ¿O había algo más profundo en la conexión entre los niños y aquella Paloma que iba más allá de la ciencia? Una noche, mientras revisaba las últimas grabaciones en su oficina, el doctor Fernández hizo un descubrimiento que lo dejó sin palabras. En una de las tomas, se podía ver claramente cómo la Paloma se detenía en la cama de un niño nuevo en el hospital, alguien a quien nunca había visitado antes. Parecía estudiar al pequeño, como si evaluara la necesidad de consuelo antes de decidir qué obsequio dejar. ¿Cómo sabía la Paloma a quién visitar? ¿Y cómo parecía elegir exactamente lo que ese niño necesitaba? Los médicos y enfermeras, aunque aún incrédulos, no podían ignorar la evidencia. La presencia de la Paloma estaba cambiando algo en el hospital. Ya no se trataba solo de una simple curiosidad. Había algo en la conexión entre el ave y los niños que desafiaba todo lo que la medicina había enseñado a los doctores. Así,
mientras los días se transformaban en semanas, el hospital entero se sumergía en un misterio que trascendía la ciencia, un misterio que los llevaría a descubrir que, a veces, la cura más poderosa no proviene de los laboratorios, sino del poder del amor y la esperanza. Las visitas de la paloma continuaron trayendo consuelo y esperanza a los niños del hospital, pero el misterio de su comportamiento seguía desconcertando al personal médico. Las cámaras habían registrado sus vuelos nocturnos, y las historias de los pequeños pacientes sobre sus encuentros con el ave se habían vuelto casi míticas entre los pasillos del hospital. Aún así, nadie parecía entender cómo o por qué aquella paloma había decidido convertirse en la protectora silenciosa de los niños más vulnerables. Fue entonces cuando una enfermera veterana llamada Clara, que había trabajado en el hospital durante casi 3 décadas, decidió acercarse al doctor Fernández. «No sé si esto tiene sentido», le dijo con voz baja mientras se sentaban en la sala de descanso una noche, «pero creo que sé de dónde viene esa paloma». El doctor, intrigado, la animó a continuar. Clara le contó una historia que casi todos habían olvidado. Hacía más de 5 años, un niño llamado Miguel había sido paciente en el hospital. Miguel era un niño especial, aunque su cuerpo era frágil debido a una grave enfermedad cardíaca, su espíritu era indomable. Durante sus largos meses de tratamiento, había encontrado consuelo en un pequeño compañero inesperado, una paloma blanca que solía posarse en el alféizar de su ventana. El niño, que no tenía familia cercana, había adoptado al ave como su amiga más leal, e incluso la alimentaba con las migajas de su cena. Él la llamaba Luz, porque decía que su presencia iluminaba sus días más oscuros, recordó Clara con una sonrisa nostálgica. La paloma parecía tener una conexión especial con él, como si supiera que Miguel necesitaba un amigo. La enfermera relató cómo, cada tarde, la paloma se quedaba con Miguel mientras él recibía dolorosos tratamientos. La presencia del ave parecía calmarlo, y en aquellos momentos, su ritmo cardíaco mejoraba notablemente, aunque nadie sabía exactamente por qué. Pero la historia no tenía un final feliz. Miguel, a pesar de su espíritu luchador, finalmente sucumbió a su enfermedad. La noche en que murió, la paloma se quedó en su ventana hasta el amanecer, como si supiera que su pequeño amigo se estaba despidiendo. Después de ese día, Luz desapareció y nadie volvió a verla. El doctor Fernández, escuchando con atención, comprendió que esta historia podía ser la pieza que faltaba en el rompecabezas. «¿Estás diciendo que esta paloma es la misma que visitaba a Miguel?», preguntó, incrédulo pero esperanzado. Clara asintió. «Sé que suena imposible, pero es exactamente igual a la paloma que él amaba. Y si lo piensas, ¿por qué otra razón estaría aquí, ayudando a los niños?». Intrigado por esta nueva revelación, el doctor Fernández decidió investigar más sobre el pasado de Miguel y su conexión con la paloma. Revisó los antiguos expedientes del hospital y entre los documentos olvidados en los archivos polvorientos, encontró un dibujo que Miguel había hecho poco antes de fallecer. Era un dibujo sencillo, hecho con crayones en un trozo de papel arrugado, una paloma blanca rodeada de pequeños corazones. «Luz siempre vendrá a cuidar de los niños que lo necesiten», había escrito Miguel en el margen del dibujo. «Ella es su amiga, igual que lo fue para mí». El doctor se quedó mirando el dibujo, conmovido. ¿Podría ser posible que aquella paloma estuviera cumpliendo la promesa de un niño fallecido? ¿Era su forma de seguir cuidando a aquellos que, como él, luchaban contra el dolor y la soledad? Decidido a entender la verdad, Fernández continuó su investigación y descubrió algo aún más sorprendente. Las visitas de la paloma siempre coincidían con las fechas significativas en la vida de Miguel, su cumpleaños, el aniversario de su fallecimiento, y las fiestas que él tanto disfrutaba, como la Navidad y el Día del Niño. Era como si Luz hubiera regresado para cumplir la promesa que Miguel le había dejado, cuidar a los demás niños en su lugar. A medida que esta información se difundía entre el personal del hospital, el escepticismo comenzó a desvanecerse. Los médicos, enfermeras y familiares de los pacientes, que antes veían a la paloma como una simple curiosidad, ahora la consideraban un símbolo de esperanza. Los padres comenzaron a dejar pequeños trozos de pan en las ventanas para atraer al ave, con la esperanza de que visitara a sus hijos. Pero la paloma seguía siendo selectiva.
Solo visitaba a aquellos niños que estaban en sus momentos más difíciles, como si supiera que su presencia podía hacer la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Y siempre dejaba pequeños regalos que, aunque simples, tenían un impacto profundo en quienes los recibían. Una noche, mientras el doctor Fernández miraba por la ventana de su oficina, vio a la paloma posarse en la ventana del ala pediátrica. La observó en silencio, pensando en todo lo que había aprendido. No podía explicarlo con ciencia, pero sabía que lo que estaba viendo era real. La paloma, de alguna manera, estaba cumpliendo la promesa de un niño que se había ido demasiado pronto. Luz susurró para sí mismo, gracias por volver. Ahora, cada vez que la paloma visitaba, los niños la recibían como a una vieja amiga. Y en el hospital, donde antes solo había dolor y desesperanza, había surgido un sentimiento nuevo, la creencia de que, a veces, el amor y la conexión trascienden la vida misma. Y que incluso una pequeña paloma podía traer luz a los rincones más oscuros. Las visitas nocturnas de la paloma blanca, ahora conocida en todo el hospital como Luz, se habían convertido en una bendición para los niños y sus familias. Cada vez que aparecía, su llegada no solo traía consuelo, sino también algo que parecía milagroso. Los doctores y enfermeras que antes miraban con escepticismo ahora se encontraban en la incómoda posición de presenciar lo inexplicable. Fue en una noche fría de diciembre cuando ocurrió el milagro que cambiaría para siempre la percepción de todos en el hospital. Un niño llamado Pablo, de 10 años, había sido ingresado de urgencia semanas antes debido a una enfermedad cardíaca severa. Los médicos habían hecho todo lo posible por estabilizarlo, pero su cuerpo se debilitaba cada día más. Los pronósticos no eran alentadores, y su madre, exhausta y desesperada, pasaba cada noche en su cabecera, esperando un milagro que parecía no llegar. Esa noche, cuando el hospital estaba sumido en un silencio absoluto, la paloma apareció una vez más. Esta vez, no se detuvo en las ventanas de los otros niños, sino que voló directamente a la habitación de Pablo. Con un suave aleteo, entró por la ventana entreabierta y se posó silenciosamente en el respaldo de la silla donde su madre se había quedado dormida. Pablo, que apenas tenía fuerzas para abrir los ojos, sintió la presencia del ave antes de verla. Al levantar la cabeza con dificultad, sus ojos se encontraron con los de Luz. La paloma, con una suavidad que parecía casi humana, bajó al borde de la cama y dejó caer una pequeña pluma blanca sobre el pecho del niño. En ese momento, los monitores que registraban los signos vitales de Pablo comenzaron a emitir un pitido suave. Sus constantes, que habían estado inestables durante días, de repente se estabilizaron. Los médicos, que acudieron corriendo ante la alarma, quedaron atónitos al ver la mejoría repentina. La piel de Pablo, antes pálida y cetrina, comenzaba a recuperar algo de color, y su respiración, que había sido un susurro apenas audible, ahora era más firme. Su madre despertó con lágrimas en los ojos al ver que su hijo la miraba con más claridad de lo que había mostrado en semanas. La paloma me ha traído una pluma, susurró Pablo con una débil sonrisa. Dijo que todo va a estar bien. Al principio, los médicos intentaron racionalizar lo que habían presenciado. Podría ser que la presencia de la paloma y el regalo simbólico de la pluma hubieran tenido un efecto psicológico en el niño, dándole una fuerza renovada para seguir luchando. Pero cuanto más examinaban los registros médicos, más quedaba claro que no había una explicación científica para la mejoría de Pablo. No fue el único caso. En las semanas siguientes, otros niños que habían sido visitados por la paloma mostraron mejoras que desafiaban toda lógica. Ana, la niña con leucemia que ya había perdido la esperanza, comenzó a responder mejor a los tratamientos. Lucas, el niño que había perdido la movilidad de sus piernas, dio sus primeros pasos apoyado en su madre, después de que Luz dejara caer una hoja dorada junto a su cama. El hospital, que había sido un lugar de tristeza y desesperación, se transformó en un espacio de esperanza y asombro. Las enfermeras hablaban en voz baja sobre cómo la paloma parecía saber exactamente qué niños necesitaban su visita. Algunos médicos comenzaron a dejar trozos de pan en los alféizares de las ventanas, con la esperanza de que Luz visitara a sus pacientes más críticos. Mientras tanto, el doctor Fernández, que había sido testigo de tantas noches de sufrimiento, comenzó a ver su trabajo con ojos renovados.
Una tarde, mientras observaba a los niños reír y jugar en la sala común, sintió que había algo más allá de lo que la medicina podía explicar. A veces, lo que cura no está en nuestras manos, reflexionó. Quizás el verdadero milagro no sea la medicina, sino la esperanza que Luz ha traído a este lugar. En un gesto de gratitud, los padres de los niños comenzaron a dejar cartas en el jardín del hospital, agradeciendo a la paloma por su intervención. Los trabajadores del hospital, movidos por el impacto de las acciones de Luz, organizaron una ceremonia para conmemorar su presencia. Pintaron un mural en una de las paredes exteriores del hospital, una paloma blanca volando sobre un cielo estrellado, rodeada de corazones, para que todos recordaran el milagro que había cambiado sus vidas. Pero Luz no buscaba reconocimiento. La paloma seguía llegando en silencio, dejando sus pequeños regalos y desapareciendo antes de que la primera luz del alba asomara en el horizonte. Para los niños que la recibían, su visita era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos. Y así, en el hospital que una vez había sido un lugar de tristeza, los milagros se volvieron algo cotidiano. No porque las enfermedades desaparecieran mágicamente, sino porque la esperanza que Luz había encendido en los corazones de los niños y sus familias les daba la fuerza para seguir luchando. El verdadero milagro de la paloma no era que curara enfermedades, sino que recordaba a todos que, a veces, la fe y el amor pueden sanar lo que la ciencia no puede. Mientras el invierno daba paso a la primavera, el hospital comenzó a llenarse de vida. Los niños que habían perdido la esperanza ahora jugaban en los pasillos, y sus risas resonaban como música entre las paredes. Y, cada noche, cuando el hospital se sumía en el silencio, una paloma blanca surcaba el cielo, trayendo consigo un rayo de luz a quienes más lo necesitaban. Porque aunque los médicos no podían explicarlo, una cosa era cierta: Luz, la paloma del hospital, había cambiado sus vidas para siempre. Con el paso del tiempo, las visitas de Luz se convirtieron en una rutina esperada en el hospital. Los niños que antes pasaban las noches temerosos y tristes, ahora aguardaban con ansias la llegada de la paloma blanca. Cada vez que ella dejaba uno de sus pequeños regalos, una hoja dorada, un pétalo perfumado, una ramita tejida, los rostros se iluminaban con sonrisas y, como si fuera magia, los síntomas de sus enfermedades se volvían más llevaderos. Sin embargo, una noche, la atmósfera en el hospital se volvió más densa y pesada. El equipo médico estaba especialmente preocupado por Mateo, un niño de 9 años que había llegado al hospital en estado crítico. Mateo había sido ingresado de urgencia con un tumor cerebral que, según los médicos, era inoperable. A pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, sus días parecían contados, y su madre, agotada por semanas de vigilia, se había quedado dormida al pie de su cama. Esa noche, Luz apareció como siempre, pero esta vez, había algo diferente en su comportamiento. En lugar de volar rápidamente de una ventana a otra, se posó en el alféizar de la habitación de Mateo y se quedó inmóvil, observando al niño que yacía en su cama, rodeado de máquinas que zumbaban suavemente. Su mirada era más intensa, más profunda, como si supiera que esta vez su visita sería distinta. Luz llevaba en su pico un pequeño objeto envuelto en una tela desgastada. Con una delicadeza casi reverente, dejó caer el bulto sobre la almohada de Mateo y se quedó quieta, como esperando que el niño despertara. Los monitores que seguían sus signos vitales mostraban señales inestables, y el personal médico que observaba desde el pasillo contuvo la respiración, como si el hospital entero estuviera sumido en un hechizo silencioso. Mateo abrió los ojos con esfuerzo, como si un hilo invisible lo hubiera despertado. Al ver a la paloma, sonrió débilmente, recordando todas las historias que había escuchado de los otros niños sobre los milagros que traía Luz. Con manos temblorosas, tomó el bulto que la paloma había dejado junto a él. Al desenvolver la tela, encontró un pequeño dibujo hecho con crayones, un corazón con alas y una inscripción que decía: «Nunca te rindas». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Reconoció el dibujo al instante: era la última obra de su hermana mayor, que había fallecido un año antes tras su propia batalla contra el cáncer. Su madre había guardado ese dibujo como un recuerdo preciado, creyendo que lo había perdido en la mudanza al hospital. ¿Cómo era posible que ahora estuviera aquí, en las manos de su hijo?
Mateo, con el corazón acelerado, miró a Luz y sintió una oleada de paz inundar su cuerpo. Gracias, susurró, como si la paloma pudiera entender sus palabras. Luz lo miró un momento más, luego se dio la vuelta y voló hacia la ventana, dejando que la brisa fría de la noche entrara en la habitación. Fue la última vez que alguien en el hospital vio a la paloma blanca. Al día siguiente, los médicos no podían dar crédito a lo que veían. Mateo, que había estado al borde de la muerte, comenzó a mostrar signos de recuperación. Sus constantes se estabilizaron y, contra todo pronóstico, su apetito volvió y sus dolores disminuyeron. Los médicos revisaron los escáneres y los exámenes, perplejos al descubrir que el tumor había comenzado a reducirse por sí solo. Los doctores, que habían agotado todos los tratamientos posibles, no podían explicar lo que estaba ocurriendo. Pero para la madre de Mateo, la explicación era clara: aquel último regalo que Luz le había traído no solo había sanado el cuerpo de su hijo, sino también su espíritu. El dibujo de su hermana mayor le había devuelto la esperanza y la fuerza para luchar una vez más. Los días se convirtieron en semanas, y mientras Mateo seguía mejorando, la noticia de su recuperación milagrosa se extendió por todo el hospital. Los niños y sus familias contaban historias de la paloma, recordando cómo Luz había tocado sus vidas de maneras que ni la ciencia ni la lógica podían explicar. A pesar de la alegría que inundaba el hospital, todos notaron que Luz no volvió a aparecer. Los niños esperaban verla en sus ventanas cada noche, pero la paloma, que había traído consuelo en los momentos más oscuros, parecía haber completado su misión. Los doctores y enfermeras organizaron una pequeña ceremonia en el jardín del hospital para honrar a Luz. Colocaron un mosaico en la pared exterior con una paloma blanca volando sobre un cielo estrellado, rodeada de los nombres de los niños que ella había ayudado. El mural se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que, a veces, los milagros pueden llegar en formas inesperadas. Años después, cuando Mateo visitaba el hospital como un joven voluntario, siempre se detenía frente al mural para tocar la imagen de la paloma. Recordaba aquella noche en la que había recibido el último regalo de Luz, el regalo que le había dado la fuerza para seguir adelante. Gracias, Luz, susurraba cada vez, porque aunque la paloma ya no estaba, su luz continuaba brillando en los corazones de todos los que la habían conocido. El hospital nunca olvidó a la paloma que cambió tantas vidas. Aunque nadie entendía cómo ni por qué había sucedido, todos sabían que, en sus momentos más oscuros, una pequeña ave había traído un rayo de luz que iluminó el camino hacia la esperanza. Y eso, para ellos, era el mayor milagro de todos. Una noche, sin previo aviso, la paloma Luz dejó de aparecer en las ventanas del hospital. Los niños esperaban ansiosos su llegada, pero la silueta blanca que solía visitar sus habitaciones ya no se veía surcar el cielo al anochecer. El personal médico y las familias se preguntaban qué había sucedido, pero no había respuestas, solo un vacío que se sentía en los pasillos. Ana, la niña con leucemia que tanto había mejorado gracias a las visitas de Luz, se quedó mirando la ventana, susurrando una despedida. Gracias por todo, dijo suavemente, como si la paloma pudiera oírla desde donde estuviera. Los doctores y enfermeras, aunque tristes por la partida de su misteriosa visitante, se dieron cuenta de que su misión estaba completa. Los niños que antes estaban abatidos ahora mostraban un nuevo espíritu, una fuerza que Luz había encendido en sus corazones. El hospital había cambiado. Aunque Luz ya no estaba físicamente, su legado de esperanza y amor seguía brillando en las sonrisas de los pequeños pacientes. Años después, la historia de Luz se convirtió en una leyenda que los niños nuevos escuchaban con asombro. El mural de la paloma blanca seguía decorando la pared del hospital, recordando a todos la época en que una simple ave trajo esperanza a quienes más la necesitaban. Mateo, ya adulto, visitaba el hospital como voluntario y siempre sonreía al ver a los niños jugando bajo el mural. La esperanza puede venir en formas inesperadas, les decía a los padres que enfrentaban momentos difíciles. Aunque Luz ya no volaba por las ventanas, su legado perduraba en cada risa, en cada recuperación, y en la creencia de que incluso en los momentos más oscuros, un pequeño rayo de luz puede cambiarlo todo.